Urtetako borroka feministari esker, emakumeontzako oinarrizko eskubideak eskuratuz joan gara. Alabaina, Euskal Herriko eta mundu zabaleko emakumeok bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzen dugu, ez baitugu eskubide guztiak berdintasunez gauzatzeko aukerarik. Gaur egun, ez daukagu askatasun nahikorik gure gorputzarekin, gure sexualitatearekin eta ugalketarekin egin nahi duguna erabakitzeko askatasunik. Eremu publikoaz gozatzeko eskubidea ere urratzen zaigu, bertan erasotuak izateko arriskuarekin bizi baikara. Emakume izate utzagatik indarkeriarik gabeko bizitzak bizitzea utopia bat da orain. Egun sufritzen dugun krisia ez da gaurkoa emakumeentzat, ez da atzokoa ere. Sistema kapitalistak inposatu digon betiko egoera da. Indartu eta elikatu egiten da gizonezkoei eskubide gehiago eta privilegio gehiago ematen dizkion sistema patriarkalari esker. Sistemak boterea, baliabideak, guneak ezberdin banatzen ditu gizonezkoen eta emakumezkoen harreman hierarkikoen arabera. Horregatik iritzi diogu aldarrikapenen artikulazio beharrezkoa dela egungo eredu gainditzeko. Horrela, aldarrikapen feministak beste aldarrikapen guztiak estrukturatzeko tresna izan behar duela uste dugu. Krisialdi sozioekonomikoan murgilduta gaudenez, egun batean bai eta hurrengoan ere bai ikusten ari gara herritarren gehiengoa pobretzen eta baldintza txarretan bizitzen adirela eta bereziki emakumeak. Areago, neoliberalismoan sakontzeak zaildu egiten du emakumeek indarkeriarik gabeko bizitzak egin ahal izatea. Eta hala, autonomia ekonomikorik gabe, gero eta gehiago dira indarkeria egoerak eten ezin dituztenak. Bikotekideen, nagusien, lankideen edo bezeroen indarkeria jasan behar dutenak. En este contexto, queremos que tantos responsables políticos supuestamente contrarios a la violencia machista nos expliquen cómo conjugan pronunciamientos a favor de la igualdad, mientras con sus políticas aumentan las desigualdades sociales y de género frente a las que garantizan que las mujeres puedan tener condiciones materiales que les permitan empezar a llevar unas vidas libres y menos vulnerables. Somos conscientes que la mejora de las condiciones materiales, aún suponiendo un gran avance, no acaba con la violencia machista. Sabemos que existen mecanismos de socialización poderosos como las instituciones educativas, los medios de comunicación, la familia, las religiones y también la ideología del amor romántico que funciona como rodillo de diferenciación y desigualdad que empuja a las mujeres a la abnegación, fomenta que entablen o permanezcan en relaciones insatisfactorias, se sientan menos si no tienen pareja u opten por la idea de que es mejor tener una, aunque sea nocivo, pero es mejor a no tenerla. Si realmente los responsables políticos e institucionales se comprometieran de forma real y estructural en la lucha contra la desigualdad, no se seguiría entendiendo, pese a los discursos, que la violencia machista se explica principalmente por causas personales y no por causas sociales. Este enfoque integral nos obliga a abrir un debate urgente sobre cómo nombrar la violencia machista, quiénes la enfrentan, sus formas, analizar los diversos espacios en los que se manifiesta. Las mujeres enfrentamos violencia machista en casa, en la calle, en el trabajo, por parte de los hombres que a veces son parejas, padres, jefes, profesores o simples compañeros de trabajo o meros desconocidos. Pero también la sufren los cuerpos que desafían con su estructura biológica y su comportamiento sexual, transexuales, lesbianas, homosexuales, el orden de las cosas. La violencia en nuestra sociedad se ejerce como sanción para quien se atreve a redefinir qué es ser hombre o qué es ser mujer y, por tanto, desafiar el orden que legitima la dominación masculina. Indarkeria matxista salbuespeneko gertakizun bat ez den neurrian eta gure egunerokotasunean bizi dugun neurrian lehen mailako arazoa da guretzat. Ez da residuala. Beste kontu bat da arekin hasi garen neurrian askotan ez garela gai indarkeria matxista antzemateko.
Naturaltzat eta normaltzat hartzen ditugun jokamolde harreman eta egitura horien atzean dagoen indarkeria identifikatzeko. Oraindik neurri handi batean eskututan mantentzen den indarkeria da indarkeria matxista, baina ez da inola ere esparru pribatuei dagozkion arazoa. Desberdintasunaz eta sexu dela eta egiten den bazterkeriaz gain beste faktore batzuk ere badaude. Klasea, adina, dibertsitate funtzionala, arraza eta bar. Era askotako diskriminazioak sortzen dituztenak. Helburua ez da soilik genero itsukeria ezabatzea. Era berean identifikatu behar ditugu gainerako zapalkuntza faktoreak nola gururatzen diren. Laburbilduta, helburua gizarte errealitatearen gaineko begirada konplexu bihurtu eta politika publikoetan esku hartzeko politikak diseinatu eta jartzen da. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos a un único tipo de violencia. Hablamos de 3 tipos de violencia. La violencia directa, que es la forma más fácilmente reconocible, que acarrea daños físicos y emocionales. Podemos ver en las diferentes mujeres que han denunciado malos tratos o quienes han perdido la vida. La violencia estructural, que se refleja en la injusticia y en la desigualdad como consecuencia de la propia estructura social. En este sentido, la precariedad económica y la feminización de la pobreza, en general, se constituye como uno de los principales obstáculos para que muchas mujeres puedan salir de la situación de violencia machista que padecen, estableciéndose un claro caso de violencia estructural. En Euskal Herria han disminuido el número de denuncias por violencia machista considerablemente en los últimos 2 años. Y, en tercer lugar, la violencia simbólica o cultural, que es aquella que justifica, legitima y hace posible que existan la violencia directa y la estructural, en la medida en que hace que sean interpretadas consciente o inconscientemente como justas, necesarias o inevitables. Lo hemos dicho antes, la religión, el lenguaje, los medios de comunicación, la familia, etc. EH Bilduk nabarmendu nahi du ezin dugula egoeran honen aurrean geldirik egon. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Eta gure ardura politikoari erantzunez, gaurko plenoan ekimen bat aurkezten dugu indarkeria matxista lehen mailako arazo politiko gisa kokatzen duena. Legebiltzarrean ponentzia bat eratzea proposatzen dugu hil edo biziko garrantzia duen gai honi zentralitate politikoa emateko. Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak bizia ahal izateko. Ponentzia honetan indarkeria matxistaren dimentsioa aztertu nahi dugu. Indarkeria matxistaren jatorria, ondorioak eta bilakaera. Egoeraren diagnostikoaz jabetu azken finean bere osotasunean. Era berean aztertu nahi ditugu indarkeria matxistari erantzuteko egiten den lana erakunde publikoen zereginean arreta berezia jarriz. Zer prebentzio lan egiten den, ze politika egiten diren emakumeak boteretzeko, zer egiten den biktimei laguntzeko. Politika publikoak aztertu eta baloratuko ditugu, eta hobetzeko egin beharrekoa. Eta guzti hauek ez genuke legebiltzarreko 4 pareten artean soilik egin nahi. Proposatzen dugu ponentzia horretan mugimendu feministak ere parte hartzea, adituak, arituak, emakundek eta inplikatuta dauden erakunde publikoak. Datuak izugarriak dira. Euskal Herrian egunean 11 salaketa egiten dira. Jakinda gutxienekoa dela zalantzen duena. Europa mailako ikerketa batek azaleretu zuen. 3 emakumetatik batek indarkeria motaren bat sufritu dugula. Horrek esan nahi du 62 milioi emakumek. Europako emakumeen erdiak baino gehiagok sexu jazarpena sufritu zuela. 100 milioi emakumek. Herenak lantokian. Gure betebeharra da halako errealitate bortitzari tamainako erantzuna ematea. Diskurtso eta adierazpenik
harago, ekintza zehatzak jarri behar dira martxan, indarkeriarik gabeko bizitzak izateko beharrezko tresnak emango dizkigutenak. Mundu berria nahi dugu. Ezin da gerorako utzi. Matxismorik gabeko mundua. Gutxiesten, mespretzatzen eta bortzatzen gaituen patriarkaturik libre dagoen mundua bizitzea. Merezi duten bizitzak bizi nahi ditugu. Bizitza da ugaldu nahi duguna eta ez kapitala, gure bide propioa erabaki nahi dugu eta ez inposatzen digutena eta horretarako ezin gara geldirik geratu. Por todo lo mencionado anteriormente, vuelvo a apelar a la responsabilidad política como institución que tenemos y os invito a apoyar esta propuesta, incluyéndola en la enmienda de transacción que hay pactada, porque supone situar a la violencia machista como lo que tenemos que hacer, situarla en primera línea de la política, como un problema de primer orden que no puede esperar. No solo los días 25 de noviembre u 8 de marzo tienen que estar encima de la mesa, tienen que hacer parte de nuestro quehacer diario, porque supone además para los grupos parlamentarios presentes un compromiso real y firme de trabajar para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. Supone pasar de los hechos a las palabras en el Parlamento vasco. Además, nos da la posibilidad de profundizar en el conocimiento de esta realidad, cómo funciona toda su dimensión y valorar lo que se está haciendo, y también nos permite conocer políticas que se están desarrollando en otros países y con importantes impactos positivos en la materia. También permite poner en valor el trabajo interinstitucional que se está realizando. Proponemos, por ello, sumar esfuerzos, sumarnos al compromiso y al trabajo. Que tenga un foco mediático. Es fundamental que tenga un tema de tal magnitud un foco mediático, algo que en este caso desde el Partido Nacionalista Vasco no lo veían como muy acertado y consideramos, al contrario, que somos conscientes de la posición privilegiada del Parlamento para proyectar y difundir todo este trabajo que se debería hacer con las puertas abiertas, con luz y taquígrafos, para que impregne todos los estamentos, para que llegue al conjunto de la sociedad, para mostrar nuestra responsabilidad política con la violencia machista, para atajarla. Fundamental, además, para dar pasos en el reconocimiento del movimiento feminista, de una vez por todas, como sujeto político de pleno derecho. En relación a la enmienda de transacción que plantean, voy a dejarla mejor para el siguiente turno. Sí que me gustaría hacer una referencia, y es que el Gobierno vasco, con sus políticas, está dejando unas cifras verdaderamente alucinantes que se lo manifestamos al señor Urkullu en pasadas semanas. Del total de personas que están en riesgo real de pobreza, el 82% son mujeres. El 72% del trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado ni contabilizado, pero que es indispensable para sostener la vida, es realizado por mujeres. Ojo, supone el 29% del Producto Interior Bruto. El 83% del trabajo a tiempo parcial es realizado por mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 7.000 euros. Por no hablar del irrisorio presupuesto de Emakunde, 6 millones de euros, equivalente al precio de los uniformes de la Ertzaintza. Si verdaderamente queremos poner las políticas de igualdad en primera línea, nos parece que como mínimo tiene que contar con todos los recursos necesarios para atajar no solo la violencia machista, sino transitar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria. Los sectores de servicios, sectores completamente feminizados como la sanidad, han sido los más azotados por sus políticas. Las trabajadoras del hogar, quienes viven esclavizadas, mujeres migrantes, responsabilidad también del Gobierno vasco por hacer caso omiso a las demandas de la Asociación de Trabajadoras del Hogar en relación a la inspección de trabajo. Es absolutamente contradictorio hablar de género y, a su vez, acometer brutales recortes que nos condenan a la miseria y a la precariedad. Ustedes, con sus políticas, nos están manifestando abiertamente que las mujeres no estamos entre sus prioridades. Los recortes presupuestarios recaen directamente en nosotras y nos abonan el terreno para vivir una vida precaria. Y esto es violencia machista, esto es la violencia estructural de la que hablábamos. Y si no la atajamos, los hijos sanos del patriarcado seguirán acabando con nuestras vidas y seguirán matándonos. Eskerrik asko.